Estoy entrando en un... A ver si se colga. Pues comenzamos ya. Si durante el webinar se corta o el sonido empieza a degradarse, avisarme por el chat para que no esté hablando al aire, ¿no? Y que sea provechoso. Pues vamos a empezar con este último webinar asociado al curso de introductorio a CDA, como continuación del que tuvimos hace un par de semanas. Y el objetivo de este webinar es repasar el bloque 2, que se corresponde con los temas 4 y 5, donde tratamos el cuerpo de los documentos CDA y los diferentes clinical statements que el estándar nos proporciona para organizar las entradas de información en nuestros documentos clínicos. Pues vamos a empezar por repasando el cuerpo. A ver, ¿qué dice algo de...? Vale. Entonces, el cuerpo, si recordáis lo que vimos en el webinar anterior y lo que se trata en el bloque 1, la cabecera del documento básicamente contiene la metainformación sobre el documento. No contiene la parte que podríamos decir puramente clínica que queremos transmitir. Esta información clínica es la que va dentro del cuerpo CDA. Para acceder al cuerpo CDA se hace a través de la relación componente, tal como lo veis en la figura, en la parte inferior de la transparencia. A través de esta relación componente accedemos a las dos posibilidades que nos ofrece la norma para representar la información clínica que queremos transmitir. Por un lado tenemos la clase que se llama non-XML-Body y la otra es la de Structure Body. Ahora vamos a ver con detalle cada una de estas dos alternativas. Una cosa importante es que tenemos que elegir una. Es imposible que tengamos las dos simultáneamente. Cada alternativa, es decir, el Node XML Body o el Structure Body, la elegiremos en función de los datos que tenemos. Vamos a ver esta distinción ahora. Elegiremos el no XML Body cuando nuestro contenido no está estructurado, mientras que elegiremos el Structure Body cuando lo tenemos estructurado. ¿Qué quiere decir que el contenido no está estructurado? Pues que está expresado de tal manera que no podemos determinar si hay una organización interna dentro del documento o, por ejemplo, una imagen no podemos estructurar de alguna manera. Por tanto, si vamos a transmitir una imagen, tendremos que utilizar un cuerpo no XML. También podemos mandar texto libre, una narración, que no tiene estructura tampoco, simplemente un párrafo detrás de otro. También podemos mandar un PDF. Es decir, que utilizaremos esta alternativa cuando tengamos información que no puede ser básicamente procesada por los ordenadores, sino que es lo que se suele llamar en informática una lista de bits. Por el contrario, utilizaremos el cuerpo estructurado cuando sí que tenemos una organización en la información, ya sea en secciones, aunque esas secciones después tengan texto, o está muy estructurada y podemos gastar entonces las clinical statements que veremos a continuación.
Si nos fijamos ahora, bueno, antes de un pequeño detalle que es muy importante, donde en la clase no XML, cuando no es XML body, el contenido de información va en un único atributo. Justamente es el atributo test. Este atributo test tiene como tipo de datos un ed, que representa un encapsulated data. Si recordáis los tipos de datos, el tipo ed básicamente lo que contiene es una lista de bytes junto con otros atributos que nos indican esa lista de bytes en qué formato están. Es decir, podemos poner la lista de bytes formato PDF. Por tanto, entenderemos que podremos interpretar esa lista de bytes utilizando un visor de PDF. Podemos decir también que es una imagen, por ejemplo, un JPG, y entonces, pues a la hora de presentar la información, utilizaremos un visor de JPG. Volvamos a la clase cuerpo estructurado. El cuerpo estructurado está compuesto de un conjunto de secciones. Si veis en la figura, tenemos la clase que tiene una relación componente. Aunque se ve muy pequeñito, podéis ver aquí la cardinalidad que es de 1 a muchos, es decir, que un cuerpo estructurado tendrá una o varias secciones. Por tanto, si pensamos de manera intuitiva en una hoja de papel, podemos ver el cuerpo estructurado como un documento que está partido en secciones. Esto es muy común, por ejemplo, en los formularios médicos, donde tenemos la sección de antecedentes, la sección de evaluación o la sección de recomendaciones. Cada una de estas secciones se representaría por una instancia de esta clase sección. Esto, si gastamos esta representación, entonces estamos definiendo documentos semiestructurados. No llegan a estar estructurados de todo, pero tienen algo de estructura. Entonces se suele llamar un formateo semiestructurado. Si recordáis lo que vimos en los primeros temas del curso, cuando gastemos secciones estaremos trabajando con CDA nivel 2. A su vez, las secciones podemos asociarles entradas, que es el nivel superior de estructuración. Es decir, cuando el contenido de la sección lo podemos codificar de alguna manera utilizando alguno de los clinical statements que nos proporciona el estándar. Esto se hace a través de la relación entry, que veis que está asociada a la sección. Como podéis ver, la cardinalidad es de 0 a muchos, es decir, que no estamos obligados a que una sección tenga asociada una entrada. Otra cosa importante es que podemos anidar secciones. Si volvemos a nuestro ejemplo o nuestra idea intuitiva de documento, dentro de cualquier sección podemos colocar otra sección. Podemos tener la sección 1 y dentro la sección 1.1 y la sección 1.2 y así sucesivamente. Esto nos lo permite también la norma. Como os he comentado antes, las secciones pueden contener un conjunto que puede ser vacío de clinical statements. La definición de un clinical statement es realmente complicada y casi se entiende desde un punto de vista más intuitivo. Básicamente, un clinical statement es el registro de un conjunto de información que se supone que tiene entidad como un todo y que no tiene sentido que lo separemos. Generalmente se refiere a una observación en particular, un procedimiento que hemos realizado y que no tiene sentido que partamos la información de un procedimiento en distintos sitios. Tiene que ir todo agrupado para que tenga
un significado clínico en sí mismo. Este concepto de Clinical Statements, si ya veréis que aparece en otros estándares, aquellos de vosotros que sigan el curso de 13606, veréis que estos Clinical Statements aparecen también en esta otra norma con un nombre diferente que es el de Entry. ¿Qué nos ofrece CDA en relación a los Clinical Statements? Pues que nos da un conjunto predefinido que se supone que son los más usuales en el dominio clínico. Cada definición de estos Clinical Statements tiene un conjunto de atributos que tenemos que gastar para representar la información asociada. Si habéis visto con algo de detalle los diferentes Clinical Statements que nos proporciona la norma, comparten entre ellos muchos atributos y cada uno de ellos tiene alguno en particular que está adaptado para representar información específica. ¿Qué Clinical Statement nos proporciona la norma? Pues son 7. Los tenéis aquí enumerados, ahora veremos con un poquito de detalle cada uno de ellos. Y como os he dicho, hay que tener claro para qué sirve cada uno de ellos a la hora de utilizar la norma y saber que en función del tipo de información que tengamos que representar, tenemos que elegir uno u otro. Para que os aclaréis dentro del esquema del CDA dónde están los Clinical Statements, son aquí donde tenéis la flecha. Todas esas clases que aparecen una encima de otra en color rojo, ya que son todos aptos, son las definiciones de estos Clinical Statements de CDA. Vamos a comenzar por el primero, que es el acto. El acto se gasta cuando ninguno de los otros Clinical Statement nos sirve y por tanto necesitamos algo genérico. Esta es la clase que representa cualquier Clinical Statement para el cual no tenemos una clase específica. El siguiente tipo es lo que se llama encounter o encuentro, que lo que nos permite describir es un encuentro entre un profesional y un paciente. Pensar desde un punto de vista muy amplio. Puede ser cualquier tipo de encuentro. Una cosa importante es que esta clase encounter no tiene el atributo negation identifier, es decir, que no podemos indicar que un encuentro realmente no tuvo lugar. El siguiente tipo de Clinical Statement es el procedure o procedimiento que nos permite representar un procedimiento o una acción realizada al paciente. Es importante tener en cuenta que un procedimiento tiene que tener algún efecto, digamos, físico en el paciente. Una operación quirúrgica obviamente es un procedimiento. Existe una alteración en el paciente. Por el contrario, el tomar la presión sanguínea, aunque parece que puede tomarse como un procedimiento, realmente no lo es, porque no estamos alterando la condición física del sujeto, sino que estamos midiendo una variable. Para estos tipos de observaciones tenemos una clase específica que es observación. Aquí también tenemos que tener una visión amplia en cuanto a lo que es una observación. Puede ser desde un test que se realiza en un laboratorio de bioquímica a un diagnóstico realizado por el paciente. La frontera entre los procedimientos y las observaciones puede resultar a veces difusa y seguramente os encontraréis situaciones donde diréis, yo esto hubiera utilizado un procedimiento y alguien ha gastado una observación.
El siguiente tipo es lo que se llama administración de sustancia. Como podéis deducir, con esta clase registramos cualquier acción de administración de, de alguna sustancia al paciente. Los ejemplos típicos son los medicamentos, pero también pueden ser las vacunas, por ejemplo. Esta clase no tiene atributos extras para poder representar qué estamos administrando, qué dosis, etc. El siguiente tipo es lo que se llama supply, o no sé cómo podríamos traducir esto en castellano, suministro, que es cuando damos al paciente algún aparato, como puede ser una prótesis, una silla de ruedas, o un aparato para la medida de la glucosa, como tenéis ahora en la imagen. Es importante distinguir entre la clase anterior de administración de sustancia, que es cuando damos un compuesto químico, a esta clase de supply, donde damos un aparato, o lo que la norma dice un ítem. Otra cosa importante y que hace a CDA muy potente es que podemos relacionar los clinical statements entre sí por medio de la relación entry relationship que tenéis, como podéis ver ahora, en la transparencia. La norma nos proporciona un conjunto de valores posibles para el type code, es decir, para el tipo de relación que podemos establecer entre dos clinical statements. Quiero recordar que en el material que os pasamos correspondiente a los Clinical Statements, el tema 5, dentro tenéis la tabla de valores posibles para este atributo de typecode y así os podéis hacer una idea de qué relaciones podemos definir. Y básicamente esto es el resumen que queríamos hacer de los temas 4 y 5. Y si tenéis alguna duda sobre estos dos temas o de los temas anteriores, no dudéis en aprovechar y hacerlo ahora. También si tenéis alguna duda sobre la autoevaluación, alguna pregunta que no sepáis cuál es la respuesta, también lo podemos tratar ahora en este momento. ¿Alguna pregunta? Sí, Sergio. Sí, Sergio, si la puedes obtener rápidamente de Internet. Si pones, si pones RMIM, CDA, y en Google y buscas imágenes, te aparecerá seguro y con una resolución muy grande.
De todas formas, me está diciendo David que también está como material adicional. Lo que no sé si está subido a la plataforma Moodle. Está en la plataforma Moodle también. Hola, Hola, Fernando. hola Alberto, Marcelo habla. Ah, Marcelo, perdona. Pensaba que era Fernando. Dime. Este, no, una pregunta. Viendo ahí en la diapositiva, la parte de los estados de la clase A, ¿sí? Sí. Hay uno que dice Hell, puede ser. Sí, pues voy a abrirlo y así lo podemos ver todos. Esto creo que estaba en el cuarto, ¿puede ser? En el tema 5 5. A ver. estaba, Aquí está. Sí. De acuerdo. ahí está. Digo, me gustaría tener en el GEL un ejemplo de este caso, en este caso de que quede en este tipo de estado. Porque es nuevo, o sea, puede ser nuevo, activo, suspendido, completado. Sí, realmente parece que el held y el suspended casi podían ser lo mismo, ¿no? Pues tendríamos, te lo miro porque no te puedo contestar ahora y darte una respuesta Bueno, adecuada. No lo sé. Lo estamos mirando en este momento y ahora te lo comentamos. dale, muchas gracias. Ujú. Sergio, el libro realmente no da ningún tipo de información, únicamente enumera los distintos estados, pero no nos dice qué diferencia de significado tiene uno u otro. Y básicamente lo que yo puedo intuir es que si te das cuenta, el gel está asociado al estado de new, de nuevo. Es decir, es cuando creamos un acto, pero antes de ponerlo en marcha y hacer cualquier cosa con él, lo paramos, por la razón que sea. Mientras que el suspendido, si te fijas, está asociado al estado activo. Es decir, que el acto ha estado en funcionamiento, pero lo paramos en un momento determinado. Es decir, el gel es como, lo hemos creado, pero lo hemos parado y no ha seguido su proceso. Mientras que el suspendido estaba el acto en realización y lo paramos temporalmente. Ok, Si te da, gracias Alberto. Casi podríamos decir, no sería exacto, pero casi podríamos decir que es como que está planificado, pero todavía no ha iniciado. Perfecto, gracias. sí, a ver, Fernando nos pregunta sobre el elemento organizer. Estoy buscando dónde está este elemento. Vamos a ver.
Vale, el elemento, el organizer, lo tenéis ahora aquí en la pantalla. Os estoy mostrando en este momento el rmin del CDA y como podéis comprobar, está dentro de las clinical statements. ¿Qué nos permite el organizer? Pues básicamente agrupar varias clinical statements dentro de una entidad superior, dentro de un agrupador. De tal forma que podemos definir también estructuras jerárquicas haciendo uso de clinical statements. Es decir, podemos tener un agrupador que tenga un conjunto de clinical statements, que además tenga un agrupador que asimismo tenga un conjunto de clinical statements y así sucesivamente, dando lugar a lo que podríamos ver de manera así abstracta como un árbol. Si veis la relación componente, no sé si lo podréis ver, no puedo hacerlo más grande, a ver si puedo, sí. La relación componente, que es la que va de un organizer al clinical statement, veis aquí arriba, es decir, un organizer puede tener 0 o muchos clinical statements. Nos da, tenemos un tipo de código, es decir, qué tipo de relación existe, en este caso com, que es componente, otro atributo que es context conduction identifier, lo que está diciendo a ser true es que el contexto clínico, organizativo, ético, legal que teníamos se transfiere hacia abajo. Y también podemos ordenarlas. Dentro de un organizer, fijaros que tenemos el sequence number. Por tanto, podemos decir, esta es la primera, esta es la segunda y la tercera. Por tanto, podemos organizar dentro de un organizador. Y por último, tenemos un atributo que es que si es separable, que es también un booleano, por tanto, true o false, lo que nos está diciendo es que si es true, podemos separar, podemos entender o podemos analizar de manera separada cada uno de los elementos que están dentro del organizer, mientras que si es falso no podemos separarlo, sino que tiene que verse como un todo. Sí, porque si lo separamos podemos perder información de contexto. Un ejemplo, podemos tener un organizador donde tengamos dos clinical statements dentro. Uno que nos esté indicando que es historia familiar y el otro el diagnóstico. Si lo separamos, tendremos un diagnóstico sin saber y perdemos el contexto de que es una historia familiar. ¿Qué puede suponer esto? Que lleguemos a la conclusión de que el paciente tiene una enfermedad que realmente no tiene porque forma parte de su historia familiar. Esta es la idea de poder indicar si podemos separarlo o no. ¿Alguna pregunta más? Pues buena pregunta. Hasta la fecha yo no me he encontrado ningún caso donde se gaste la clase ACT, entonces me resulta difícil ponerte un ejemplo. Pues incluso podemos intentar hacerlo como ejercicio ahora, ¿no? De qué actos clínicos se os ocurre que no podamos representar con las clases específicas que hemos visto. ¿Alguno de vosotros se le ocurre algo?
Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, pues, como posibilidad, pues actos que son muy administrativos. Por ejemplo, la admisión de un paciente. Creo que no cabe ninguna de las otras en el resto de clinical statements. Porque realmente podría verse como un encuentro, pero no tiene por qué haber un profesional por medio, sino que puede ser todo, sí, es un acto administrativo, podría ser un ejemplo. Sí, sí, Fernando, podría ser un encuentro, pues se podría modelar así también. Yo lo veo más clínico. El encuentro es entre un profesional sanitario y el paciente para tratar algún tema de su salud y que tiene como resultado puede ser un conjunto de observaciones, por ejemplo, o un conjunto de procedimientos, mientras que el proceso de admisión al final está como dar de alta, ¿no?, en el sistema al paciente dentro del hospital, la clínica o el centro de atención que sea. Un ejemplo de XML, de CDA, que podamos recorrer. Sí, creo que hemos puesto también en el material adicional, a ver, que lo veamos. Sí, sin problema, Fernando. Estamos abriendo uno de los ejemplos que tenemos en el material adicional y lo veremos rápidamente. Vale, pues os lo enseño. Os lo puedo enseñar en XML, puede ser un poco duro, pero bueno, para dar una idea intuitiva rápida puede ser suficiente. ¿Podéis leerlo? Más o menos. Es que es difícil de ampliar porque esto, a ver si lo puedo abrir con el navegador. ¿Cómo? Vale.
ahora sí que más o menos lo podéis ver mejor, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de documento CDA para el resumen del paciente del proyecto europeo EPSOS. Este proyecto europeo fue un trabajo conjunto de múltiples países con la idea de poder desarrollar un conjunto de documentos clínicos para que puedan ser transmitidos entre distintos países. Por ejemplo, cuando un inglés va a Italia de vacaciones, pues que si le ocurre algo, que desde Inglaterra se pueda mandar a Italia un resumen de la historia clínica del paciente y pueda ser atendido con información adecuada. Entonces, se utilizó XML se utilizó CDA para representar este resumen del paciente, y aquí tenéis una instancia de ejemplo de los documentos CDA que se definieron para transmitir el resumen del paciente. Como veis, y como era de esperar, tenemos como etiqueta raíz el Clinical Document, que se corresponde con la clase Clinical Document, que es la clase raíz también en el RMIM del CDA. Todo lo que tenemos aquí hasta llegar aquí más abajo deberíamos tener el cuerpo, todo lo que tenemos entre el comienzo del cuerpo y la raíz es lo que es la cabecera, toda la información de contexto del documento. Viendo el nombre de las etiquetas ya podéis intuir qué información tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección del paciente, teléfonos del paciente, el nombre, fecha de nacimiento, etc. Después tenemos el autor, es decir, quién fue el responsable de escribir o de generar este documento, junto también con su dirección. Fijaros que aquí el custodian lo tenemos vacío, en el ejemplo pues no se rellenó, es decir, qué organización es la encargada de custodiar este documento. En cierto modo puede ser que tenga hasta sentido, porque la historia clínica resumida no está en ningún sitio, sino que está repartida por muchos y por tanto a lo mejor el concepto de custodia no tiene mucho sentido. ¿Quién fue el autentificador legal del documento? Y incluso tenemos algún participante. En este caso tenemos un caregiver, es decir, alguien que médico atendió al paciente. En este caso, un tal Bernard. Como hemos visto antes, pues tenemos el cuerpo y en este caso se está gastando un cuerpo estructurado. Por tanto, tenemos que esperar secciones e incluso entradas. Ya veremos si se quedan a nivel de sección. Pregunta si no es obligatorio el custodian. Pues ahora mismo lo vamos a ver en el RMIM y así también aprendemos a interpretar. Vamos a ver, vamos a buscar la sección de cabecera y aquí lo tenemos. Pues sí, el custodian es obligatorio. Veis que hay 1-1, es decir, siempre tenemos que definir un custodian asignado. Por tanto, si este documento pasara por un validador, seguramente daría un error. Pues muy bien, Adriana, lo has pillado enseguida. Perfecto. Pues vamos para abajo, tenemos aquí la primera sección donde damos un template, el código que significa esa sección. En este caso, pues estamos representando, fijaros, alergias, reacciones adversas, en este caso está escrito en francés.
y está representado por medio de una tabla, es decir, una tabla que contiene la descripción de la alergia, la fecha de inicio, el tipo, la severidad y comentario. Fijaros que aquí estamos representando esa parte textual sobre la alergia en forma de tabla. Esto es una cosa que el CDA nos permite. El CDA tiene un lenguaje propio de marcado, son todas estas etiquetas que veis aquí, table, tbody, tr, que nos permite organizar el texto de distintas maneras. Como veis, dentro de la sección tenemos una entrada, por tanto, esto es un CDA de nivel 3. Aquí, como veis, ya estamos gastando multitud de códigos, etcétera. Ya el texto libre desaparece casi en su totalidad y ya gastamos sistemas de codificación para representar la información. Aquí tenemos otra sección con la misma, casi la misma estructura. En este caso estamos representando la historia de enfermedades. De nuevo, representamos las enfermedades por medio de una tabla, cuando tenemos la patología, la fecha de inicio y el comentario. Y a su vez también hemos asociado a la sección una entrada. Como veis, en esta entrada, el clinical statement que estamos gastando es una observación. ¿Por qué? Porque estamos dando diagnósticos y un diagnóstico es una observación. ¿Veis? Y aquí tenemos el valor del diagnóstico. Gastamos un CD, es decir, un code descriptor, un valor codificado, es el código J45 en ICD-10, que es asma. La siguiente sección pues es muy parecida, en este caso son las intervenciones, es decir, los procedimientos, y como veis la entrada pues gasta un Clinical Statement Procedure. Y aquí tenéis el procedimiento. En este caso estamos gastando SNOMED, este código de SNOMED, que es una resección del apéndice. Y así sucesivamente. Pues sí, esto yo no sé lo que significa lo de grosseses. Parece que son los medicamentos, ¿no? Vale, historia de embarazos, me dice David. Después tenemos los medicamentos. ¿Veis? Los medicamentos son administración de sustancias. Bueno, y así sucesivamente. Tenéis varios ejemplos en el material adicional. Por tanto, en los que estéis interesados podéis echar un vistazo en profundidad a estos ejemplos. Posiblemente será un buen ejercicio porque os ayudará a entender muchas cosas más que viendo diagramas y texto. Sí, solo un comentario sobre estos ejemplos. De hecho, hay un ejemplo tanto de CDA nivel 1, CDA nivel 2, CDA nivel 3, para que veáis pues, bueno, los distintos tipos de documentos. Y un poco relacionado con lo del comentario de si era obligatorio o no el custodian, hay que tener en cuenta lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que el CDA al final es un documento XML siempre. Es decir, para crear un documento CDA tendréis, que de hecho también está en el material adicional, el XML esquema normativo de CDA, y ese es el que va a indicaros realmente tanto qué elementos existen, cómo se llaman, si son obligatorios o no, y también muy importante el orden en el que deben aparecer. Porque CDA, XML es ordenado siempre, los documentos XML son ordenados, y bueno, cada elemento debe aparecer en su posición correcta, adecuada. Todo eso nos lo va a marcar el XML esquema de CDA, que bueno, ya digo que está también incluido en el material adicional.
Simplemente pues por haceros este comentario. A ver, Sergio Balán nos pregunta si podríamos recomendar algún libro de XML. Yo, realmente el XML en sí mismo no es que sea muy complejo, entonces yo creo que cualquier tutorial que puedas encontrar en Internet te puede ser suficiente. Después hay mucha tecnología alrededor del XML, como es el XML esquema que se gasta en CDA. Esto puede ser ya un poquito más complicado. Nosotros gastamos un libro, que ahora te voy a escribir la referencia, de hecho lo tenemos muy gastado ya, que casi lo tenemos que jubilar, entonces significa que lo gastamos y que lo encontramos muy útil. Lo que pasa es que requiere un mínimo de conocimientos básicos antes de poder gastarlo, porque es como una guía rápida de referencia. Pero de todas formas te lo pongo, o bueno, os lo pongo. Mientras tanto voy contestando a Adriana, que pregunta si se pueden tener secciones con entradas y otras sin entradas. En principio sí, pero de hecho en el momento que tengamos una entrada nivel 3, digamos, ya podemos considerar que el documento será de nivel 3, porque al menos para interpretar esa información hace falta que el sistema pues bueno, sea capaz de procesar documentos de nivel 3. Entonces yo diría que en el momento que ya tengamos información a nivel de entrada de clinical statement, ya podemos decir que todo el documento es nivel 3, aunque obviamente no toda la información estará correctamente codificada. Lo ideal es que si se va a ese nivel, pues se haga con todo lo posible, vamos. Aunque bueno, insisto, puede existir una sección al final que sean unos comentarios, por ejemplo, que sea simplemente texto narrativo y se quede así sin más. Vale, Sergio nos pregunta de cómo se gastan los códigos de terminología, como por ejemplo LOINC. A ver, cuando estamos en nivel 3 y estamos gastando códigos de una terminología, pues, utilizando alguno de los tipos de datos que tenemos disponibles para esto, los CVs, CS, CD, CE, todos estos que vimos en los tipos de datos, uno de los atributos, el atributo obligatorio es el código y el sistema de codificación, eso es lo básico. Y después tenemos el texto descriptivo. Vale, estoy leyendo la pregunta. Supongo que, Sergio, que esto complementa la pregunta que has hecho antes. ¿O son dos preguntas diferentes? Vale. Es que el receptor tiene que tener conocimiento del sistema, en este caso el sistema de codificación RELMA de 572. Es decir, él tiene que tener las tablas o los ficheros con esos códigos. Si tú como receptor, por ejemplo, no tienes LOIN y no tienes acceso a qué significa cada código de LOIN, poco puedes hacer. Es decir, se supone que tú cuando estás transmitiendo un documento estructurado y que gastas terminología, el destinatario tiene capacidad de entender esa terminología, forma parte de ese acuerdo. Entonces es muy importante que se gaste terminología estándar internacional, no terminología local, porque entonces no vamos a hacer nada. Exactamente. Sí, para un usuario humano, un lector, una persona que al final lea el documento, lo que se usa es la parte, digamos, narrativa. Toda la parte estructurada, codificada, está pensada pues para diseñar sistemas que automáticamente puedan pues bueno, procesar esos documentos. Pues por ejemplo, este del tipo de documento. Pues yo podría tener en mi sistema multitud de documentos distintos
pero sabiendo que los de el resumen del paciente son el código este que hemos visto, yo podría hacer una consulta al sistema pidiéndole dame todos los resúmenes del paciente que existan, ¿no? Todos los documentos de tipo resumen del paciente que existan. Claro, ¿cómo preguntas eso a una base de datos? No preguntas o no lanzas una consulta que sea cuyo nombre sea resumen del paciente o patient summary o resumen de paciente en francés, porque el texto libre es eso, es libre, podrían haber muchas variaciones. Lo que se hace es preguntar por el código, para eso lo tenemos. Es decir, yo preguntaría, dame documentos que tengan este código, que es el tipo de documento. Y igual que se hace aquí, se podría hacer pues para saber cuál es el diagnóstico o cuáles son, bueno, cualquier otra información. El uso de las terminologías va más orientado en ese sentido, ¿no? De poder luego localizar la información que necesito en cada momento a través del código que la identifica. Sí, voy a intentarlo. Sí, sí, Vale, sí, de hecho, los propios documentos que hay en el material adicional, esto que estáis viendo ahora es el documento abierto con un navegador web. Porque los ejemplos que tenéis ya tienen insertada o la hoja de estilo, que es simplemente las instrucciones de visualización. La hoja de estilo, de hecho, estándar. CDA también proporciona una hoja de estilo estándar que podemos usar con cualquier documento CDA y que nos visualiza con estos colores. Siempre que veáis un CDA con estos colores ya nos está indicando que es la hoja de estilo estándar. Obviamente una organización puede diseñarse sus propios estilos, visualizarlo como más como prefiera toda esta información. eh, pero bueno, en principio no hay ningún misterio más que ese. Tú el XML se procesa con esta hoja de estilos y se va pintando en el navegador las distintas informaciones que contiene el documento. Lo podéis hacer con lo que tengáis en el material adicional, lo podéis abrir vosotros y verlo también. bueno, ¿alguna pregunta más? Sergio, nos has hecho una pregunta de nota. Déjanos un momento para que te podamos responder con exactitud.
Yo me atrevería a decir que el uso de la confidencialidad, obviamente, esto es como todos los temas de propiedad intelectual. Cuando puedes leer algo, cuando estás leyendo algo, ya tienes acceso a todo, a toda la información, ¿no? Entonces yo creo que en realidad el tema el grado de confidencialidad del documento se tiene que procesar previamente a proporcionar un documento. Es decir, yo tengo mi sistema de historia clínica que puede tener documentos CDA, cada uno catalogados con un nivel de confidencialidad distinto. Cuando llega un usuario y a través del sistema, un usuario identificado obviamente, con un rol determinado, y hace una petición de un determinado documento, es cuando hay que comprobar si tiene el estatus suficiente para acceder a ese documento en función de su rol y del nivel de confidencialidad del documento. Y en función de eso se entregará o no se entregará. Obviamente si se entrega, una vez que se entrega ya da igual, ya puede copiarlo, puede hacer lo que sea y ya no tendríamos el control. Por eso digo que el control entiendo que se tiene que hacer siempre antes de entregar los documentos desde el sistema central. Sí, además, una cosa, si nos vamos al RMIN, el atributo que controla la confidencialidad, lo tenemos aquí, que es el código de confidencialidad. Lo tenemos en Clinical Document. Entonces, a priori parece que lo que pongamos aquí, en cuanto al nivel, se aplica al todo documento. Pero si analizamos el diagrama y nos vamos a sección, veis que lo tenemos también dentro de sección. Con lo cual, dentro de un documento pueden convivir distintos niveles de confidencialidad. Es decir, que unas secciones, a lo mejor los diagnósticos, si son pues sensibles, pues pueden ir con un nivel de confidencialidad más alto que el resto del documento. Por tanto, también, como podéis ver, también podemos aprender mucho de la norma viendo el diagrama. Si sabemos entender lo que significa cada metáfora visual del diagrama, podemos pues, sacar mucha información y hacer nuestras propias deducciones en cuanto a la potencia y a la expresividad de la norma. Entonces, como veis, podemos determinar fácilmente si podemos cambiar el nivel de confidencialidad a nivel de sección. Si nos vamos a nivel de las entries, podemos ver que no está. Por tanto, a nivel de Clinical Statement, por tanto, a nivel de Clinical Statement no podemos cambiar. Lo tenemos que hacer a nivel. El grano más fino es la sección. Sí, y de hecho se puede comentar también, claro, ya dijimos al principio que tampoco este curso iba a ir a todo el nivel de detalle que se puede estudiar de CDA, porque esto daría para un curso de 30 horas. Pero bueno, sí que podemos ver que, de hecho, este código de confidencialidad pone que es un tipo codificado, es de tipo CE, y pone CWE. Eso significa que es un código que es extensible. Está codificado with extensions, es decir, permite que se pongan más códigos aparte de los que la norma por defecto indica. ¿Qué significa esto? Bueno, que la norma dice que hay 3 niveles, normal, restringido y muy restringido, pero en realidad nosotros podríamos definir tantos niveles como requiera a lo mejor las políticas de nuestra organización. La norma lo permite, no se limita solamente a esos 3 niveles, sino que podríamos usar tantos niveles como quisiéramos en nuestra organización, pero habría que definirlo en las especificaciones, obviamente, del sistema. La siguiente pregunta es de Adriana. ¿La condición de legible significa que se puede ver el navegador o leer el XML por una mano? Bueno, es un poco indiferente. Realmente es que lo puedes mostrar de alguna forma. Realmente vas a mostrar en un navegador porque ocultas la parte de XML que puede ser más compleja, ¿no? Pero lo que significa, sobre todo, es que existe un texto natural, un texto libre que contiene los datos clínicos, que no es únicamente los datos clínicos codificados y ya está, sino que hay una parte legible en el sentido de texto natural. Y ya digo, ese texto natural pues puede estar en un navegador o puedes abrir el XML y leerlo, eso es un poco más indiferente.
Y a ver, Sergio, otra pregunta. ¿Cómo se maneja cuando... ¿Qué pasa con... Bueno, ¿cómo se maneja cuando una sección tiene un nivel de confidencialidad mayor que el resto del documento? Eso forma parte de cómo tú implementes el sistema. Obviamente el documento vas a tener que enviarlo al destinatario. El destinatario ya tiene la responsabilidad de presentar aquellas partes o aquellas secciones que un usuario en particular, en función del rol y los permisos que tenga, puede acceder. Entonces forma parte de la responsabilidad del receptor. Del emisor. Eso, no, el receptor es el que ve la información, por tanto es el que tiene la responsabilidad de mostrar aquello que se puede mostrar. Vale, Adriana pregunta qué pasa con nivel 1. Pues cuando dice que es legible a nivel 1 es que aquello que tú transmites, que no está estructurado, pueda ser entendido por un humano. Que se pueda mostrar de alguna manera y que una persona pueda entender lo que se ha transmitido. A eso se refiere con que sea legible. Una cosa puede ser legible pero no lo puedes entender. Por ejemplo, que te lo manden en francés. Pues lo puedes leer pero no lo puedes entender. La idea del nivel 1 es que aquello que va encapsulado, lo que hemos visto que está dentro del atributo test y que es de tipo ed, encapsulated data, lo que tiene el destinatario lo que tiene que hacer es mostrar ese contenido al usuario utilizando los programas que correspondan. Si es un PDF con el Adobe, si es una imagen, pues con un visor de imágenes, etcétera. ¿Más preguntas? Pues si no hay ninguna más, pues terminamos el webinar en este punto. Bueno, espero que os vaya bien con la autoevaluación, aquellos que no lo habéis hecho todavía. Y si tenéis pues alguna duda, tenéis la plataforma donde está todo el material y ahí podéis utilizar el foro para realizar preguntas. Y enseguida que podamos os las responderemos. Gracias, Cristian. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y que os vaya bien con el resto del curso.